título de esta mañana vamos a estar meditando en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 13, de los versículos del 1 al 23. Jesucristo sembrando en nuestros corazones. Una pregunta: ¿por qué Jesús habló en parábolas? Cuando Jesús utiliza las parábolas, lo hace para exhortar, para animar a sus oyentes a tomar decisiones correctas. Para los oyentes originales de Jesús, las parábolas revelaban y a la vez escondían nuevas verdades acerca del reino de Dios que él venía proclamando como rey. Quienes respondían correctamente eran llamados discípulos, los únicos, o sea, quienes habían sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ellos eran los llamados a entender los misterios del reino. La misma verdad que decía el Señor en las parábolas era escondida para quienes, a causa de la dureza de sus corazones, estaban cerrados al mensaje del Señor. Jesús había invertido mucho tiempo enseñando y proclamando el evangelio del reino, y además había sanado enfermos, liberado demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto como los dirigentes de la nación, como el pueblo en general, habían escuchado y habían oído de todo lo que el Mesías había hecho delante de sus ojos. La respuesta entonces ante tales señales no cualquiera, eran señales mesiánicas, habían sido negativas de parte de ellos, principalmente de todos estos señores que eran los representantes de la nación en aquel momento. Hasta habían llegado los escribas y fariseos a acusar al Señor de estar aliado con Satanás. Así que el rechazo de la persona y del mensaje de nuestro Señor era una realidad. Además, se estaban confabulando entre ellos para destruirlo. Era un solo ataque hacia nuestro Señor. Así que en este pasaje Jesús presenta una parábola clave para entender cómo funciona el reino de Dios en el corazón de las personas. Jesús revelaba los misterios del reino a sus discípulos, pero a los otros les hablaba en parábolas para que ellos no pudieran entender, ni mucho menos se pudieran convertir. Jesús deseaba enseñar y convencer a su audiencia y a sus discípulos que él era el rey Mesías, quien revelaba los misterios del reino de Dios. Él enseña en esta parábola que la palabra de Dios es como una semilla que se esparce y cae en diferentes tipos de terrenos, que representan los diferentes tipos de corazones con los que nos podemos encontrar, o los que se estaba encontrando el Señor. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿qué tipo de corazones tenemos nosotros? ¿Somos tierra fértil para la palabra de Dios? Hermanos, querida iglesia, es mi deseo en esta mañana que comprendamos que porque solo Cristo nos revela el reino de Dios, por eso es que podemos dar fruto y vivir para Él, los que estamos acá. Entonces, vamos a leer de los versículos del 1 al 9. Vamos a ver los 4 terrenos que nos encontramos. Versículos del 1 al 9. Dice así: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y a otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Jesús, hermanos, relata la historia de un sembrador que esparce la semilla, la cual cae en 4 tipos de tierra: junto al camino, en pedregales, entre espinos y
en una excelente y muy buena tierra. Cada uno de estos terrenos representa diferentes actitudes y condiciones del corazón al escuchar el mensaje del reino. El pasaje, si usted se fija, inicia con una frase que debemos no ignorar. Es muy importante. Dice, ese mismo día. En otras versiones dice, aquel día. Esta frase, hermanos, nos sirve de lazo con el capítulo anterior, con el capítulo 12. ¿Por qué es importante? Jesús estaba bajo las circunstancias de un conflicto con los dirigentes de aquel momento. El Señor había tenido, fíjese, un día cansado, lleno de actividades. Aquel día, según el relato de Mateo, capítulo 12, había sido insultado, blasfemado. Le habían exigido que le mostrase una señal del cielo. También los fariseos lo cuestionaron porque sus discípulos habían arrancado espigas para comer en el día de reposo. Y no solo eso, después lo pusieron a prueba para poder acusarlo, preguntando también si era ilícito sanar en día de reposo, cuando sanó al hombre de la mano seca. Y para terminar, lo hace con el encuentro con el endemoniado, ciego y mudo, cuya curación hizo que los fariseos acusaran al Señor de estar con alianza con Belcebú. O sea, eso es el capítulo 12. De eso viene el Señor, de enfrentarse de todas esas acusaciones, de estar escuchando corazones duros. Así que Israel, de ese modo, estaba en el acto de cometer el pecado imperdonable según las mismas palabras del Señor. Y ahora, a la luz de este hecho, el Señor inicia en este capítulo a hablarles solo en parábolas. Desde el capítulo 13 para adelante comienza a hablarle de esa manera, como anticipo del juicio, de un juicio venidero para los incrédulos y gozo para los elegidos, como una forma de revelar la verdad a sus discípulos, pero ocultárselas ¿a quiénes? A los incrédulos. Por eso es que es importante cuando llega Él, y ese mismo día Jesús estaba en la barca, entra a la barca, una gran multitud, estaban los 12, los discípulos, seguidores e incrédulos. Y Él comienza: he aquí, el sembrador salió a sembrar. El sembrador en esta parábola es Jesús mismo, y por consiguiente cualquier persona que proclama el evangelio. La semilla es la palabra de Dios. El mensaje del reino es esparcido entonces de una manera abundante. La parábola describe cómo la semilla que representa la palabra es lanzada a diferentes tipos de terrenos. Los 4 tipos de terrenos son por naturaleza malos, pecadores. La semilla en sí no cambia, pero el resultado varía dependiendo del suelo de donde cae la semilla. Esta ilustración de cómo el mensaje del evangelio es constante. Qué hermoso. Pero las respuestas humanas al evangelio son diversas. En esta sección, Jesús no explica el significado específico de cada tipo de terreno. En cambio, lo que hace Jesús, si nosotros leemos bien, se centra en la imagen de la acción del sembrador y el hecho de que no toda semilla va a producir el fruto. Esto produce, fíjense que el Señor era un predicador espectacular. ¿Qué producen ellos? Llama la atención de sus oyentes. Dice, estamos hablando de agricultura. Y están todos poniendo atención. Pone a expectativa a sus oyentes. Y dice, oye, este sabe de algo. Y comienza el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué algunas semillas no prosperan? ¿Por qué unas tienen éxito mientras que otras fracasan? Estas preguntas
van a quedar resueltas después, cuando Jesús las explica más adelante en la parábola en los versículos 18 al 23. ¿Pero a quiénes? Solamente a un solo grupo, a sus discípulos. ¿Cuáles son estos tipos de terreno? Los acabamos de leer. Semilla junto al camino. Representa a aquellos que oyen el mensaje pero no le entienden. Semilla en pedregales. Quienes reciben la palabra con gozo. ¿Con qué, hermanos? Con gozo, con alegría. Salen del culto saltando. Gloria a Dios. Pero no echan raíz. Semilla entre espinos. Representa a quienes oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo la ahogan la semilla. Y la última sería la buena tierra. Son aquellos que oyen y entienden la palabra. Queridos hermanos, iglesia preciosa, la pregunta que nos hace la parábola de manera natural desde el inicio es muy sencilla pero profunda. ¿Qué tipo de terreno somos? Esto dependerá de tu respuesta a la palabra de Dios. Veamos. Hay una revelación que se da acá para unos, pero hay otra que es juicio para otros. Leamos los versículos del 10 al 15. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué nos hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Este grupo de pasajes inicia con el versículo 10 diciendo que se acercaron los discípulos. Estos, hermanos, no eran los 12. Porque el pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 10, dice así: cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaron sobre las parábolas. Marcos nos da una luz. ¿Quiénes eran estas personas? Es decir, quienes preguntaron eran otras personas que seguían al Señor, que eran considerados, ¿qué, hermanos? Sus discípulos. La pregunta que le hicieron ellos fue: ¿por qué hablas en parábolas? La respuesta fue clara en el versículo 11 y 12. Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino, pero a ellos no se les ha concedido. Porque cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, el propósito de la parábola o de las parábolas era doble. Por un lado, el propósito es revelar la verdad a los que oyen y la reciben. Por otro lado, el propósito es esconder la verdad de los que la oyen y la rechazan. Jesús había ofrecido el reino a su pueblo. Ellos habían visto las señales mesiánicas a él como rey y habían oído las declaraciones que el Señor decía. Su incredulidad les había hecho rechazar no solamente su mensaje, sino que la persona de él. Estaban en grave problema este grupo de personas. El punto acá es que Jesús estaba mostrando un acto de gracia divina, pero no para todos, a sus discípulos. Cuando les dice: a vosotros se os ha dado.
Esto es gracia. Ellos, los escogidos por Dios, los discípulos. ¿Pero para qué? Para conocer los misterios del reino de Dios. Ahora, esa palabra misterio es misteriosa, valga la redundancia. ¿Qué significa? La palabra misterio es sencilla para entenderla. Lo que significa es mantener los labios cerrados. Y se usa en el Nuevo Testamento para indicar que era una información que no se podía conocer a no ser que Dios la revelara. Por lo tanto, el Señor estaba revelando, abriendo sus labios, dando a conocer solo a sus discípulos los misterios del reino de Dios. Gloria a Dios. Siendo Él el rey, estaba hablando de su propio reino. Pero para los incrédulos que rechazaron al Señor, dice el pasaje más adelante, pero a ellos no se les ha concedido. Tremendo. Terror. A ti sí, a ti no. Hermanos, iglesia, hay un privilegio y una muestra de su gracia en este pasaje, pero al mismo tiempo es horrendo lo que pasa en el texto. A unos se les ha concedido saber los misterios del reino, pero a otros no se les ha concedido, sino que se les ha concedido juicio. Qué privilegio tenemos nosotros estar acá. A ellos no, a ustedes sí. ¿Cómo te hubiese sentido si te hubiera estado ahí? No, a ti no. Tu mente va a estar cerrada. Para ti hay juicio. Y eterno. Así que el versículo 11 se puede entender por el pasaje del versículo 11. Que acabamos de nosotros de leer. El Señor dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará más. Refiriéndose a sus discípulos, a los que creen. Y cuando dice, pero a cualquiera que no tiene, refiriéndose a los incrédulos, a los que rechazan a Jesús y a su evangelio. Hay que saber identificarlos. ¿Por qué? Porque a los que creen en el Rey y Mesías, en Cristo, y reciben sus enseñanzas, no solo se les dará revelación divina, sino que se les dará en abundancia. Ese texto no es para decir que usted va a tener pisto, el que se le tiene y se le quite más, se le dará más. No. Y a los que no creen y rechazan, a esos se les quitará lo que les haya quedado del sentido de justicia. Se volverán ciegos, pobres espiritualmente. Por eso les habló en parábolas. El punto acá es que después el Señor, nuestro Señor, les cita Isaías 6. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír, oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. ¿Cómo se ha vuelto? Insensible. Y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se convierta y yo lo sane. Esto nos recuerda la soberanía de Dios en la revelación de su verdad. No todos entienden el mensaje del reino porque su entendimiento está, ¿cómo está? Oscurecido. Pero hay una razón, mire. El endurecimiento del corazón por el pecado, como profetizó, como lo dijo el Señor, Isaías 6, 9 y 10. Pasajes que citó el Señor. Entonces, el uso de las parábolas es tanto una bendición para los discípulos como un juicio para los que rechazan el mensaje. Este acto
acto de gracia muestra que el reino de Dios no se revela a través del entendimiento humano, sino por la obra del Espíritu Santo en los corazones de los elegidos. ¿Cuántos elegidos hay acá? Todos. Espero. Es por eso, hermanos, que debemos de estar conscientes de algo. Porque solo Cristo nos revela el reino de Dios. Solo Él. Por lo tanto, podemos dar fruto y vivir para Él y para su gloria. Qué privilegio poder ser de los elegidos y no de aquellos que se nos ha ocultado la verdad del Evangelio. Es triste ver eso. Cuando nosotros tomamos esa función de sembradores y predicamos y evangelizamos a los perdidos y vemos cómo son de insensibles y duros su corazón, y quisiéramos nosotros a ese familiar, a ese amigo, abrirles el corazón y meterles la semilla, cerrárselo, cosérselo y aquí caminar en nueva vida. Pero no somos el Espíritu Santo. Y solamente podemos decir gracias, Señor, porque hoy yo puedo conocerte y entenderte. De verdad es un gozo poder estar con la conciencia de saber quién es Jesús, quién es nuestro Señor y Rey. No se nos ha velado el Evangelio. Ahora, hay una gran variedad de respuestas al mensaje del Señor. Cuando nosotros ya leemos los versículos del 18 al 23, leamos. Dice así: vosotros pues escuchad la palabra del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no le entiende, el maligno viene y arrebata lo que ha sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Versículo 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y a otro a 30. Quiero contarles, hermanos, de un suceso que experimenté en mi vida con mi mamá, con mi madre. Hace muchos años, cuando tenía, bien me recuerdo, 8 años, teníamos un negocio allá en Cojute, Londres, allá en Cojutepec. Y para la época de Navidad, yo desde los 6 años me ganaba los cohetes, pues el estreno. Entonces yo iba me decía, mi papá me enseñó a trabajar. Me iba para el almacén, teníamos un almacén, se llamaba Los Dos Leones. Llegábamos allá, en honor a los dos hermanos. Entonces llegábamos y desde los 6 años vendíamos ropa, todo, se nos enseñaba. Entonces recuerdo que la alcaldía, para esa época, que tenía los 8 años, la alcaldía organizó una rifa en donde iban a participar todos los dueños de los negocios de alrededor del parque de Cojutepec. El gran premio era un chompipe. Bueno, para los gringos y para los canadienses, turkey, pues. Turkey. O sea, pavo, hermano. Ok, pavo. La rifa se llevó a cabo y para sorpresa mía, ¿quién cree que se le ganó? Mi mamá. Se ganó el chompipe. Nosotros ya teníamos uno para la noche de Navidad. Ya eran 2.
Mi mamá había pensado en regalar ese pavo. Dijo, lo voy a regalar. Nosotros ya tenemos, Héctor. De este hecho se enteró otro niño que mi mamá, había cuidado desde muy pequeño. Este niño llegaba al almacén y le hacía los mandados, etcétera, etcétera. Entonces mi mamá le comenzó a dar su estudio y ahí se quedó, etcétera, etcétera. Él se llamaba Will, el niño. Y enfrente de mí, le pidió el pavo, le pidió el chompipe a mi mamá. Me regala el pavo, ni a Yolanda. Entonces, yo al ver que mi mamá tenía la intención de dárselo, la maldad de mi corazón, inmediatamente le dije, no, a mí dámelo. Entonces, la actitud de mi madre fue, ella se quedó pensativa unos segundos, se quedó y dijo, sí, tómalo. Y me dio ese gran chompipe que era más grande que yo. Y ahí iba yo con el chompipe, hermano, picoteándome todo el camino, pero iba cargando, iba contento con mi chompipe. Y al llegar entonces a la casa, yo le pregunté a ella, mamá, ¿por qué me lo diste si ya teníamos uno? La respuesta de ella fue impactante en mi corazón. Porque tú eres mi hijo. Y lo serás siempre. En cambio, el otro niño no lo es. Esos son los privilegios de ser hijo. En el discurso de nuestro Señor vemos algo similar de lo que me pasó. El texto inicia diciendo en el versículo 18, vosotros pues escuchad la palabra del sembrador. Uy, Dios mío, qué textazo. Nuestro Señor, fíjese lo que está pasando en este lugar. Nuestro Señor excluye a los que no quieren escuchar el mensaje y que lo rechazaron. Los que no son elegidos, los que no son hijos. Porque aquellos que son sus verdaderos hijos, les dice la frase, vosotros pues, excluye a los otros. Y comienza a explicarle, y comienza a revelarle, comienza a abrir sus labios acerca de las cosas ocultas en la parábola. Y se cumple entonces los versículos 11 y 12. A ustedes se les ha concedido porque cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Es exactamente lo que estaba ocurriendo. Ya tenían el conocimiento que Jesús era el Mesías Rey, pero ahora se les iba a dar aún más, se les iba a revelar las cosas del reino y a los otros se les estaba quitando ese privilegio que nunca tuvieron. Y empieza otra vez dirigiéndose a sus hijos y les dice, ahora escuchad. Wow. Es como que yo le estuviera predicando solo a este grupo. No, ustedes escuchen. Y nosotros, es que ustedes no son hijos. Ahora ustedes escuchad, pongan atención. En una sola oración, hermanos, dos verdades acerca de quiénes eran estos hombres, sus discípulos verdaderos. E inicia con la explicación entonces de las 4 clases de tierra en donde la semilla, o sea, la palabra de Dios cae. Ya no están esos, ahora están sus discípulos. Veamos, el terreno junto al camino, el versículo 19. ¿Qué dice? Bueno, representa a aquellos que oyen el mensaje del reino, pero son insensibles al mensaje del evangelio. Esta tierra, hermanos, es dura. El mensaje no puede arraigarse en esa persona. Su corazón está endurecido, como cuando están haciendo una calle. Usted se ha fijado cuando hacen una calle, le ponen asfalto, cemento y queda pavimentada. Y además, si le sumamos el maligno, o sea, Satanás, que con la figura de pájaros, como los pájaros que arrebatan la semilla, les roba la verdad antes que venga o que tengan la oportunidad de echar raíces. Qué tremendo. Son las personas que están sentadas en el culto y están nada pasa sobre duros.
Dice 2 Corintios 2, 3 al 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ese hombre que vemos acá, este tipo de terreno, de tierra, no responde al mensaje. Está encallecido en su corazón. Fíjese que yo tengo un callo acá. Ahorita que digo esto, que lo hice porque cuando trabajaba allá en los tribunales, allá en el juzgado, el doctor era de la vieja escuela. Teníamos máquinas, ya teníamos una computadora y ahí se podían hacer las actas. No, él no. Él me decía, a mano la tiene que hacer. Y me tenía a mí haciendo unas actas y me ponía el lapicero acá así. Entonces se me hizo un callo. Cauterizado el corazón, tiene muchos así, mira. Encallecido el corazón. ¿Por qué? Porque aman su pecado. Es como Faraón, como Pilatos, como Félix cuando se enfrentó Pablo. ¿No será usted uno de esos, de este tipo de terreno? Que lo trae su familia todos los fines de semana. Y ahí está usted. No me importa quién predique, no me importa lo que haga. Ya me van a dar este libro. Ya que fue duro. El terreno pedregoso, los versículos del 20 al 21. Estas personas reciben la palabra con gozo. ¿Cómo, hermanos? Aleluya, hasta erizos se ponen, dicen. Y andan pero con un gozo en el cantando, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua. Y andan cantando y andan pero felices de que son, hoy fuimos al cultazo que predica. Y andan ahí. Pero su compromiso es emocional. Más que por conocer a Dios, están por sus bendiciones y por lo que puedan recibir de Él. Levantan la mano haciendo una profesión de fe, pero no es real al no tener raíces profundas. Y cuando viene la prueba, cuando viene, ¿qué, hermanos? Dice la Biblia que todos vamos a ser probados. Y cuando viene la prueba, como dice el texto, la persecución, se apartan. Y no paulatinamente, no, sino que rápidamente. No están dispuestos a pagar el costo de ser seguidor, de ser discípulos de Jesucristo. Espero que no seamos uno de estos. Se lo repito, todos vamos a pasar por diversas pruebas, dolor, frustración, vergüenza por ser cristianos. La prueba que menciona claramente el pasaje es por ser discípulo de Cristo, por ser hijo de Dios, por querer vivir acorde al evangelio. Cuando tienes rechazo en tu propia familia, en tu trabajo, en el colegio, la universidad, porque hablas del Señor, vienes a la iglesia, no te vas de parranda con tus amigos el domingo, vienes a la iglesia. Pero al ver y sentir lo recio de la persecución, lo rechazamos. Le damos más valor a los amigos y a la familia, a los demás, que al Señor. Nos volvemos al mundo algunos. Menospreciamos al Señor. Nos vamos de las iglesias. Nos queremos ir, ya no queremos. Murmuramos del Señor, ¿por qué yo? Porque si yo soy tan bueno o buena, ¿qué he hecho? No merezco eso. Y nos vamos. Hermanos, como creyentes, no estamos exentos de las dificultades y de las pruebas. Pero tenemos que entender que estas pruebas son instrumentos de Dios para fortalecer nuestra fe, como lo dice Santiago. Ahora vengo con los otros tipos de pruebas. Nos llama a que, Santiago, a que consideremos como sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, sabiendo que producen paciencia y madurez en nosotros.
Hermanos, las pruebas, usted se está viviendo en pruebas, dificultades. Las pruebas no son el final de la iglesia, de nuestra historia. Solamente es un medio por el cual Dios nos conforma a la imagen de Cristo. Si hoy te encuentras en medio de la aflicción o de una dura prueba, recuerda que Dios está obrando en tu corazón y Él no te va a abandonar. Él incluso usa el sufrimiento para producir un fruto que perdure para la eternidad. Pero, volviendo al pasaje, si eres de los que, por la persecución del evangelio, y eres de este tipo de terreno pedregoso, examina tu corazón. Ahora tenemos el terreno entre espinos. Dice el versículo 22, esta persona oye la palabra, pero los afanes del mundo y el amor al dinero asfixian el mensaje. Viven en un estado de constante distracción, persiguiendo las cosas temporales de este mundo y no las eternas. Esta tierra o terreno es donde ninguna semilla puede realmente crecer. Esta representa a la persona con un corazón dividido. El pasaje dice, oye la palabra. Hasta ahí. Y el pasaje ya no añade nada más, como las otras tierras anteriores, solo oye la palabra. El corazón y la mente están llenas de estas preocupaciones y ansiedades que literalmente, dice el versículo, ahogan la semilla. El texto menciona también los afanes de este siglo, o sea, los intereses del mundo material, la moda, la imagen, producen una división en el corazón de este terreno o de esta persona. Y lo otro que menciona el texto es el engaño de las riquezas. Qué terrible vivir engañado por eso. Fíjese, el texto nos habla cómo el deseo de tener más de lo necesario, de tener mucho, la codicia engaña a esta persona, de cómo es el medio de adquirirlas, haciendo que parezcan honradas, pero no lo es. Es cuando, fíjese bien, esta persona le da razones y propósitos que no son los verdaderos. ¿Cuál es el resultado? Ante estas dos situaciones, ahogan la semilla, o sea, la palabra. Hay un peso más fuerte para él, las cosas de este mundo, que la Biblia, que la Escritura, que lo que Dios dice. Otro ejemplo, cuando la persona viene a la iglesia, se sienta acá y su mente está pensando, ya tengo que invertir, ya tengo que irme, ya tengo que... Es un afán, no le interesa nuestra liturgia, la adoración a nuestro Señor. Una vez más lo traen su familia todos los fines de semana y él viene y cede para llevar la fiesta en paz, pero su pensamiento está en estas cosas. Sus 24 horas de su vida las vive pensando y su interés son estas situaciones. Su ídolo es lo material, cómo tener dinero, cómo verse, su imagen. De eso está llena su mente. Por lo tanto, la palabra, la semilla cuando se esparce, se ahoga. Ahora tenemos la última, la buena tierra. Esta tierra, en otras palabras, es hermosa, suave, limpia, profunda, apta para recibir la semilla. Los de gracia sobre gracia que estamos en esta mañana acá. Amén. 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 Estas son, fíjese bien, la tierra que oye la palabra, entiende la palabra y la obedece. No solo la aceptan intelectualmente, sino que la creen y la aplican a su vida diaria. Claro, de una manera imperfecta, pero producen frutos espirituales que glorifican a Dios. Esta tierra es constante y persevera en la fe. Pero también es un contraste entre las otras tierras. Pero aún así, el sembrador en su gracia, a las 4 tierras, ¿qué hizo? Les tiró semillas, les tiró la palabra. Las 4 tierras eran pecadoras, pero esta última tierra fue
elegida por Él desde antes de la fundación del mundo, para que esa semilla germinara. Esta característica que tiene esta tierra es que escucha la palabra y la entiende. Esta persona tiene su corazón preparado como la buena tierra que es para oírla, oír el mensaje, con el objetivo de obedecerla y entenderla y llevarla a que dé fruto, la atesora. Esta es la persona que da mucho fruto. Hay una variedad de frutos, que lo vamos a ver más adelante, pero hay una verdad que nos revela el versículo 23. Dice, este sí da fruto y produce. ¿Cuánto? 1 a 100, otro a 60 y a otro da fruto. Da fruto. La cantidad de fruto producido varía de un discípulo con otro discípulo. Somos diferentes. Pero todos los verdaderos seguidores del Señor deben de producir fruto. La pregunta es, ¿está produciéndolo? ¿Está produciendo fruto? La buena tierra hará que la semilla produzca. El crecimiento de cada creyente y sus frutos dependerá de la intimidad de cada uno de nosotros como buena tierra que tenemos con nuestro Señor a través de su palabra, a través de la guía del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, a través de cómo nosotros le servimos, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerde, el problema no radica en la semilla, sino en la clase de tierra en donde la semilla cae. Hermanos, este pasaje está íntimamente relacionado con el mensaje del reino de Dios que es revelado a través de Cristo Jesús como profeta. Jesús, como el Mesías Rey prometido, es quien revela los misterios del reino. Esta parábola nos muestra que solo aquellos cuyo corazón han sido transformados por el Espíritu Santo podemos entender y aceptar la palabra. ¡Qué privilegio! Así que el acto de recibir la semilla representa la respuesta a la proclamación del reino que Jesús predica. El Evangelio nos muestra la gracia de Dios que viene a nuestros corazones para renovarnos y hacerlos receptivos a la palabra. Sin la obra del Espíritu Santo no podríamos entenderla ni dar frutos. Este pasaje entonces nos invita a reconocer la centralidad de Cristo como el revelador del reino y a depender de la gracia de Dios para que nuestros corazones sean buena tierra. Cristo es la semilla viva y solo aquellos que han sido escogidos y preparados desde antes de la fundación del mundo la van a recibir de manera que den frutos duraderos. No puede haber un cristiano sin que produzca frutos. No puede haber alguien que se llame cristiano sin el Espíritu Santo. No puede haber alguien que diga que es cristiano sin antes haber sido elegido por Dios. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Efesios 1. Si nos damos cuenta, la respuesta del creyente al Evangelio no depende de su habilidad de elegir a Dios. Nosotros no venimos como la tierra, es decir, yo elijo al sembrador, no, sino de la elección soberana de Dios y la obra eficaz del Espíritu Santo, quien regenera el corazón del hombre y lo capacita para recibir la semilla, o sea, la palabra de Dios. Juan 6 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y lo resucitaré en el día final. Después Romanos cierra con esto y dice, así que no depende del que quiere, y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa ahora a nosotros como iglesia? Hay una dicha, hay una bienaventuranza en cada uno de nosotros. Así que vamos a leer un versículo que no leímos al inicio. Versículo 16 y versículo 17. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos
porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Somos privilegiados y dichosos. Bienaventurados somos. Dichosos ahora nosotros. Jesús recalca que sus discípulos son bienaventurados porque ven y oyen lo que muchos profetas y justos del Antiguo Testamento anhelaron conocer, pero no les fue revelado. Eso nos recuerda el privilegio que tenemos al poder conocer el Evangelio del Señor y vivir a la luz de esa revelación. Entonces, hermanos, ojo, debemos de valorar esa gracia inmerecida y responder con gratitud, obediencia y con toda nuestra adoración a nuestro Señor. ¿Qué clase de tierra es usted? ¿Con cuál de los terrenos entonces se identifica en esta mañana? Si usted desde el día que se convirtió ha perseverado, se ha mantenido fiel al Señor, aún de manera imperfecta como lo sabemos, pero aún así sirve, no se avergüenza del Evangelio, adora a su Señor, a pesar de las caídas, a pesar de sus pecados, la gracia del Señor lo ha abrazado. Él lo ha preservado y guardado en medio de las pruebas del deseo y codicia por el amor de este mundo y las riquezas. Usted y yo somos del Señor. Por lo tanto, somos buena tierra. Entonces, su semilla, o sea, su palabra, ha caído en nuestros corazones. Y ojo, unos están dando frutos al 100, otros quizás al 70, y otros quizás al 30. Pero al final le estamos dando gloria a Él. El problema es que si usted no entra siquiera en ninguna de estas cantidades y es un cristiano estéril, examine su corazón. Como creyentes debemos examinarnos para asegurarnos de que nuestro corazón sea buena tierra para la palabra. Estamos dejando que los afanes de la vida, las pruebas, las distracciones del mundo impidan que la palabra produzca fruto en nosotros. Debemos estar entonces vigilantes en cultivar un corazón receptivo y obediente, removiendo las piedras, removiendo los espinos que ahogan el crecimiento espiritual en nuestra vida. Desechemos lo que nos distraiga tanto. Esos amigos, esas relaciones que no nos llevan a edificarnos. El fruto, hermanos, ¿está dando usted frutos? Mire, el fruto es una evidencia de una vida transformada. Jesús nos enseña que el fruto es la evidencia de un corazón verdaderamente regenerado. El fruto del Espíritu Santo, los frutos en Gálatas 5, el fruto de las buenas obras en Efesios capítulo 2, son signos, son señales de una vida transformada por el Evangelio. Entonces, como iglesias debemos cultivar vidas que reflejen el carácter de Cristo y den testimonio del poder transformador de su palabra. ¿Estamos produciendo frutos para la gloria de Él? ¿Está esparciendo la semilla a otros, proclamando el Evangelio? ¿O te callas? Y para aquellos que nos visitan o nos están escuchando, cuidado con un corazón endurecido. O si tú eres de los primeros terrenos. Jesús advierte que aquellos que rechazan la palabra pueden volverse espiritualmente insensibles. Los versículos 14 y 15 son una advertencia, hermanos. Así que si continúas cerrando tus ojos y oídos a la verdad, puede llegar el día en que no puedas responder al llamado del arrepentimiento. No seas de aquel pensamiento que dice, cuando me esté muriendo me voy a arrepentir. No. Hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. Para hacer esa buena tierra y recibir esa palabra, arrepiéntete de tus pecados primero. Sin Cristo, tu corazón seguirá siendo como los otros terrenos, superficial, endurecido, distraído, árido, seco y abandonado. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor. Para concluir este sermón, hermanos, pensemos en el amor y la paciencia de nuestro Señor, que nos llama a ser buena tierra.
Sé que a veces, hermanos, nos frustramos porque deseamos hacer la voluntad de Dios, obedecerle, agradarle, servirle, y luchamos todo lo que estamos acá con nuestros pecados. Y si hoy te encuentras luchando con las piedras del desánimo, los espinos, con las distracciones, recuerda, hermano, que Dios es el que prepara el terreno en nuestros corazones. Él, en su gracia soberana, nos ha enviado a su palabra, de su palabra, su Espíritu Santo, quien ahora Él obra la transformación en cada uno de nosotros. No importa cuán dura o árida o infértil haya sido tu vida hasta ahora, el Espíritu Santo es capaz de renovar y fertilizar cualquier corazón para que la semilla del Evangelio eche raíces profundas y produzca fruto. Hay esperanza en Cristo, amén. Hay esperanza. Y aunque muchas veces el fruto no es inmediato, Dios es fiel para terminar la obra que comenzó en nosotros. Así que confíe en la gracia transformadora de Dios. Él es el sembrador que nunca deja de trabajar en nuestro corazón. Y su promesa es segura, así como Dios dijo en Isaías 55:11. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que le envié. Recuerda, porque solo Cristo nos revela el reino de Dios, por eso podemos dar fruto y vivir para Él y su gloria. Amén. Oremos.